del proceso de primarias que se llevó a cabo el pasado martes en Estados Unidos, conocido como el Super Martes. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tenemos ya unos resultados que pues dieron una ventaja abierta, una ventaja frontal tanto a los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Qué lectura le podemos dar a estos resultados previos, toda vez que además los adversarios han dicho que van a continuar, se van a medir en la próxima contienda para este 15 de marzo? Bueno, primero que todo, buenos días. Lo importante aquí es que en el caso del Partido Republicano, la contienda se ve mucho más abierta por el hecho de que hay primero varios candidatos que han dicho ya abiertamente, Ted Cruz, el propio Marco Rubio, que ellos no van a tirar la toalla, al menos hasta el 15 de marzo, que es quizás una de las fechas más clave después del Supermartes, porque dentro del calendario, en esta elección se van a realizar primarias en 3 estados con gran peso electoral, entre ellos el estado de Florida, en donde hay mucho voto hispano y que muy probablemente pudieran ser definitorios para cualquiera de esas 3 candidaturas de peso. En el caso del Partido Demócrata, quizás, aunque Bernie Sanders ha dicho de que él va a seguir, muy probablemente después del 15 de marzo ya hay algunas posibilidades de que también decline. Todo va a depender, por supuesto, del resultado que obtengan estas primarias también en estos 3 estados clave. En el caso del Partido Republicano, Donald Trump, salvo que ocurra algo excepcional a partir del 15 de marzo, tiene ya una gran cantidad de delegados electos. En el Supermartes se eligió alrededor de una cuarta parte de todos los delegados. Él logró más del 65% de esos delegados. Por supuesto, aún faltan más de 1.300 delegados por elegir. Aún hay posibilidad matemática de que Trump no gane, pero habida cuenta de cómo están los sondeos en estos estados, yo lo veo bastante complicado. Dado este panorama, ¿cómo pudieran capitalizar los aspirantes ese voto latino que es tan importante? Bueno, en el caso del Partido Republicano, los 3 candidatos que van en contienda con mayor peso, 2 son de origen hispano, pero irónicamente los 2 candidatos de origen hispano han sido férreos opositores a la reforma migratoria, y esto por supuesto les aleja de un grueso del electorado latino, que si bien están registrados para votar, son ciudadanos de Estados Unidos, tienen una gran conexión con este tema, porque muchos de sus familiares siguen siendo inmigrantes ilegales. Entonces, de alguna manera, el hecho de que Ted Cruz y Marco Rubio se opongan a esto les aleja de, yo diría, cerca de un 80% de ese voto hispano. Ahora, el caso de Donald Trump es aún más crudo, porque él ha sido claramente inmigrante. Su prédica ha tenido un gran componente racista hacia la minoría hispana, y esto de alguna manera le aleja de prácticamente toda posibilidad de obtener un voto considerable de los hispanos. Ahora bien, ¿qué punto clave vemos acá? El voto, por ejemplo, del trabajador blanco, de la clase media de origen blanco, que eventualmente pudieran ser los soportes para una nominación republicana en cualquiera de los 3 escenarios. En el caso de Hillary Clinton. Hillary Clinton ha sabido ganarse el apoyo hispano, no porque haya tenido un apoyo o un discurso pro inmigrante, pero se observa claramente de que en vista de que los republicanos las opciones son en contra de la apertura migratoria, bueno, la candidatura de Hillary por retruque viene siendo la opción alternativa. Bernie Sanders, que es el otro candidato, quizás su discurso no ha sido totalmente pro inmigrante, aunque por su componente ideológico es partidario de ampliar la reforma migratoria, pero se ha captado más hacia el voto joven. Entonces, de alguna manera, Hillary viene a capitalizar ese discurso de las minorías, porque inclusive en Carolina del Sur ganó con el apoyo de los votantes negros. Mayoritariamente el 97% de los electores negros demócratas votaron por la candidata demócrata. Entonces, de alguna manera se ve que ella está captando el voto de las minorías raciales, que van a ser clave en muchos estados. Ahora, Hillary, ¿qué pudiéramos decir nosotros o cómo pudiéramos interpretarlo? ¿Le favoreció quizás la pérdida, la derrota que tuvo en el año 2008 por parte de Barack Obama? ¿Le favoreció haber quizás acompañado al presidente Obama durante parte de su trabajo? ¿Le favorece también ser la esposa de un expresidente? Bueno, todos esos factores ciertamente son claves. Te faltó uno muy importante, el apoyo de Wall Street, de las grandes corporaciones, de la gran banca, que ven en ella como la posibilidad de poder seguir manteniendo una primacía en las decisiones políticas en Estados Unidos. Los grandes lobbies financieros la apoyan. Fue senadora por Nueva York, ya de alguna manera vemos de dónde viene ese apoyo. Y de alguna forma Hillary ha sabido capitalizar parte de esa derrota porque ha agarrado parte del discurso de Obama,
de cambio, de reforma moderada, la ha sabido capitalizar a su favor y esto de alguna manera le ha servido para ganar el apoyo del elector negro, de los electores hispanos, de los electores de origen asiático, de ciertos sectores obreros minoritarios, y eso de alguna forma le ha permitido ir sumando apoyos. Y el establishment del partido, que lógicamente la ve a ella como una alternativa más potable a Bernie Sanders, que dentro del argot americano es demasiado izquierdista, aunque en otros países europeos o en América Latina sería un perfecto socialdemócrata. En otros, hemos leído en algunos medios de comunicación, algunos análisis, que el Partido Republicano quizás pudiera buscar, después de este resultado del 15 de marzo, el Partido Republicano pudiera buscar desesperadamente quizás quitarle fuerzas a Donald Trump. Pudiera hacerlo, pero sería contraproducente, porque buena parte de la base republicana actual, que es gente de clase baja, media, blanca, generalmente religiosa, se está votando mayoritariamente por Trump. Si ellos deciden impedir la nominación por medios legales o por cualquier artimaña política, probablemente Trump, y ya lo ha dicho, él dice, si yo no gano la nominación, yo voy a considerar lanzarme como independiente. Y hay que considerar que en el escenario actual, la derecha, que en este caso son los republicanos, tiene otro candidato que eventualmente haya dicho que va a lanzarse, que es Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York, uno de los hombres más ricos. Y eso de alguna manera le puede ser contraproducente al mismo partido, que hayan dos candidatos independientes pesados, de voto conservador. Con músculo económico además, exacto, ¿no? Hombres muy ricos, que eventualmente le quiten fuerza al aparato del partido. O sea, le está facilitando el trabajo a Hillary. A ver, a nivel en nuestro panorama, América Latina, ¿cómo quedaría América Latina con un presidente, de ser así, con un presidente como Donald Trump? Bueno, en un escenario hipotético de que ganase Donald Trump, por supuesto vemos de que va a haber un distanciamiento aún más. ¿Por qué? Porque ya él ha venido en su campaña haciendo un discurso antiinmigrante, en contra de la inmigración, en contra de esos trabajadores que son cerca de 20 millones de personas, que es mano de obra bastante abundante, y eso pega directamente en gobiernos como México, en gobiernos como Centroamérica. De ganar Donald Trump, sin duda, eso va a generar un mayor distanciamiento. Inclusive, eso de alguna manera pudiera conllevar a que Estados Unidos tome un discurso mucho más frontal contra ciertos gobiernos, con lo que hasta ahora Donald Trump no ha mencionado mucho. Pero evidentemente la relación va a ser mucho más fría, mucho más gris de lo que es en la actualidad. En el caso de Hillary Clinton, que llegue, ¿se pudiera dar continuidad a este proceso, este restablecimiento con países como Cuba, este plan Colombia que ya fue, que se mantiene, estas conversaciones, el plan Paz con Colombia, por ejemplo? Mira, en el caso de que Hillary sea la ganadora y la candidata finalmente del Partido Demócrata, probablemente se mantenga en líneas generales la actual política exterior de cierto disenso, de cierta apertura, de buscar establecer mejores relaciones con ciertos países. En el caso, por ejemplo, de Cuba, va a seguir la política con Cuba, muy probablemente. En el caso, por ejemplo, con otros países como Colombia, Centroamérica, la política será más o menos igual. Yo creo que en el escenario de que Hillary gane, no va a haber gran diferencia realmente en temas de política exterior, sobre todo en el caso de América Latina. ¿Qué quedaría después del 15 de marzo, después de conocerse estos resultados de este pequeño supermartes, como usted mismo lo decía antes de iniciar nuestra entrevista? ¿Qué quedaría para estos candidatos? ¿Quién quede como candidato? ¿Hacia dónde debería estar enfilados sus mensajes? Primero que nada, el 15 de marzo lo que muy probablemente genere es definiciones, sobre todo de ciertos candidatos. Por ejemplo, candidatos como Ben Carson, que es un candidato minoritario del Partido Republicano, si no obtiene una votación decente en esas primarias, va a salir del ruedo. Probablemente John Kasich, que es el gobernador de Ohio, un republicano centrista, probablemente va a esperar a llegar a Ohio para decidir si sigue o se va. En el caso de Rubio o Cruz, probablemente van a haber muy fuertes presiones, sobre todo el sector tradicional del partido, para que si, por ejemplo, uno de esos dos candidatos no obtenga una votación significativa, lo presionen para que salga. Y eso de alguna manera va a significar un apoyo indirecto hacia el que quede de los dos candidatos latinos, para tratar de impedir el triunfo de Trump. En el caso de que
se mantenga ese escenario, probablemente veamos un proceso de mayor polarización dentro del partido y probablemente los dos candidatos que queden van a seguir hasta el final, hasta que llegue la última fecha en abril, mayo. En el caso del Partido Demócrata, probablemente Bernie Sanders, si no obtiene una votación significativa, también haga el mismo replanteamiento y probablemente se retire, lo cual obviamente le deja el camino de rosas a Hillary Clinton para la nominación. Bueno, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Vamos a estar atentos de esta carrera rumbo a la Casa Blanca que se va a definir este próximo 15 de marzo y en función de ello, pues empezar a ver un poco más claro el panorama en función de las elecciones que se vayan a celebrar en el próximo mes de noviembre. Amigos, hablábamos con Vicente Márquez, internacionalista, conversábamos un poco sobre el tema del supermartes proceso electoral que se llevó a cabo en Estados Unidos.